Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente. Les comento que por algunas cuestiones de trabajo, pues a mí se me complica impartir la cátedra algunas veces. Resulta que, solo para ponerlos en antecedente, todos los años que he tenido la oportunidad de impartir cátedra en la universidad, pues siempre ha sido por la noche, debido a que por cuestiones de trabajo, pues se convierte en una situación complicada para uno. Y pues en este semestre me tocó impartirles el curso por la tarde y pues para mí es un placer regresar a la jornada en la que alguna vez fui estudiante, también fui de la noche, pero esa es la razón por la cual a veces no les puedo dar la clase. Igualmente, pues el licenciado Fernando Zapata ha estado con ustedes en algunas de ellas y seguramente, como esta situación continúa, él va a estar acompañándolos a ustedes en algunas clases posteriores. Bueno, entonces, se recuerdan que en un primer momento, pues lastimosamente las plataformas nos jugaron un mal pasaje en cuanto a la evaluación y pues derivado de esa situación decidí hacer el examen nuevamente en una plataforma personal. Entonces el día 7 de marzo pues ustedes se evaluaron de ese famoso examen de primer parcial. Incluimos en los contenidos únicamente lo que se había dado en clase, lo que se había compartido en los materiales y pues alguna que otra situación que fue impartida mediante la clase, ¿verdad? O una situación que fue expuesta de algún contenido, ¿verdad? De las clases y pues ese fue básicamente el alcance del examen. Tal y como en un momento les manifesté, el examen venía de una manera sencilla, de una manera simple, únicamente era falso y verdadero y tuvieron 30 minutos para realizar el mismo. Entonces, de esa cuenta, pues con César, pues estábamos platicando de que habían algunas dudas respecto al examen y entonces, pues como a mí me gusta dejar todo siempre claro, dejo este momento entonces para que ustedes puedan manifestar alguna duda del examen, ¿verdad? Para mí, pues venía sencillo, traté de hacérselo lo más simple posible. El que quiso sacar 30, pues lo tiene. Y pues también quiero aprovechar para felicitarlos a los que sacaron muy buena nota. La verdad es desde que la plataforma me indica que del promedio de notas hay un 24, 25 puntos. Entonces, para mí eso es excelente y pues no se trata de que ustedes aprendan todo porque los contenidos y los temas de esta clase pues son bastante complejos. Entonces, si nosotros profundizamos mucho en las temáticas, nos vamos a confundir o vamos a abordar algo que tal vez no tiene mayor trascendencia dentro de la carrera. No obstante de ello, pues tratamos de resaltar un poco lo que va más enfocado en lo práctico, ¿verdad? Que al final eso es lo que más les va a servir como herramienta de trabajo cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión liberal. Entonces, dejo el espacio para que ustedes me puedan indicar por qué, cuál es la duda en alguna de las preguntas o qué les pareció el examen, etcétera. Por favor, Selvin. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Pues fíjese, Lick, que más que todo agradecerle a ustedes bastante. El examen estuvo no fácil, pero sí acorde a lo que habíamos visto en clase y el material que ustedes nos habían compartido, ¿verdad? En lo particular, más que cualquier otra dificultad al respecto, fue cuando le envié el examen. Pues envié el examen y fíjese que me borró todas las respuestas. Ajá. Todavía tenía como 10 minutos y logré todavía pues medio responder algunas y ya no quise ni ver cuánto saqué porque la verdad que ahí sí que por la misma situación de la plataforma que le comento que me pasó cuando le envié por primera vez el examen, pues ya no quise ni intentar ver cuánto había sacado. Entonces
pero no es una situación culpa suya o cualquier otra situación, aclaro, ¿verdad? Sino más que todo para hacerle mención, ¿verdad? De la dificultad que yo en lo particular tuve y creo que más de algún otro compañero tuvo esa situación. De lo contrario, del examen no tengo nada que decir. Por mi parte, pues, sí había estudiado un poco y creo que la nota que saque, pues, va a ser la mejor de A, con diferencia de alguna otra que se haya borrado y que no haya llegado correctamente, ¿verdad, Alex? Sí, pues, Pues ahí ok. seguimos, ¿verdad? Para la tarde. Muchísimas gracias. Pues lastimosamente, como les comentaba en una oportunidad, que las plataformas no son perfectas y hay sistemas informáticos a nivel mundial que se caen. Tenemos también los ejemplos aquí en el ámbito estatal. A veces las plataformas de, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene algún problema. Entonces, pues nosotros lo que tratamos es de que no perjudicarlos con este tipo de situación. No sé si usted en su momento le platicó a César Andrés esa situación. No, Lick, la verdad que no. No lo hice. No lo hice, pues yo como le vuelvo a repetir, me quedé en eso. Bueno, creo que le hago la aclaración, no es un reclamo hacia su persona ni hacia Alex César, ¿verdad? Sino que solo es como un comentario, Alex, de lo que me pasó a mí en cuanto al sistema. Y estoy pues completamente de acuerdo con lo que usted externa, ¿verdad? Las plataformas, pues, los sistemas directamente a veces tienden a fallar y a veces le toca a uno, ¿vale? Exactamente. Así es nomás lo que quería opinarle, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces lo voy a tomar en cuenta por aquella situación de su nota, pues usted me recuerda también. Vamos a preguntarle a los demás compañeros que cuál fue su situación con el examen, más que todo con las preguntas, si tuvieron alguna complicación. Por favor, Cintia. Y posteriormente Nelson. Licenciado, buena tarde. Únicamente bueno, no es molestia, sino que fíjese que en el momento en que estaba realizando el examen, luego de que lo entregué, me puse a revisarlo y hay muchas cosas que están literal, como en el documento que usted nos envió, y a mí me las marca malas y sí están correctas, porque son las mismas palabras, no cambió ni siquiera una palabra. Lick, ¿puedo dar mi opinión? Sí, ahorita Nelson. Mire, solo necesito que usted sea puntual con las preguntas, porque como ustedes entenderán, en el examen habían ciertos enunciados que variaban por una palabra o variaban por un aspecto que le daba un sentido totalmente distinto. Entonces, si ustedes tuvieron esa situación, entonces sí necesito que sean puntuales, ¿verdad? Por lo regular, como les digo, cuando se ha generado algún problema con alguna interrogante, pues eso se le manifiesta a todos. Entonces, porque la plataforma, digamos, por los errores que he visto que se han manifestado, la aplica a todos los formularios. Entonces, sí necesito que sea puntual con decirme cuáles son esas preguntas. De igual manera, recuérdense que a mí me genera un reporte posterior a la evaluación. Entonces, yo puedo ver, digamos, cada pregunta que ustedes respondieron, yo puedo ver cuál fue la forma en la que ustedes la respondieron. Entonces, eso sería solo para verificar lo que ustedes me están diciendo, pero no me voy a poner a analizar las 30 preguntas. Entonces, sí necesita las 15, perdón, porque ni siquiera fueron 30, sino que esas 15, si ustedes pueden puntualizarme y pues tal vez lo pueden hacer a través de César Andrés y yo con gusto se lo reviso. No hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. Sí, fíjese que yo le tomé captura al texto que usted nos envió, el material de apoyo, y a las preguntas o que en el parcial saqué malas, pero están buenas. ¿Me podría mencionar alguna de ellas? Permítame, un momento le digo. Si gusta, Nelson me puede tomar la palabra mientras Cintia busca uno de los ejemplos. Sí, Lick, gracias. Sí, con respecto al examen, y no es que tengo problemas, no que, gracias.
por el examen y la verdad yo saqué los 30 y sí vino un poco complicado de la cuestión de que está un poco, no tan complicado, lo que la idea o el truco estaba en leer bien los textos, porque me recuerdo yo de un lenguaje que usted puso, que la definición del lenguaje, y había una palabra de animal, y muchos vi que comentaron que al mí tenía correcta, no es que estoy en contra de mis compañeros, y decían que está incorrecta, pero en el documento no decía animal. Entonces, muchos lo marcaron como verdadero, pero ahora era falso porque por ese cambio la palabra animal ya cambiaba el sentido de esa definición. También había una definición que usted lo definía como un concepto y no era concepto, no que era diferente, pues la cuestión era ahí leer bien. Entonces yo le agradezco por el examen y me acordé de mi licenciada de civil, siempre nos decía, y ella también hacía similar sus exámenes, que marca la respuesta incorrecta en vez de correcta, incorrecta, y muchos se confundían por no instrucciones, y ella siempre nos regañaba, nos decía, miren, ustedes que no leen, que ustedes les da pereza de leer y son de derecho, y la verdad tenía mucha razón, porque yo he cometido errores, no digo que soy perfecto, he cometido errores, y la verdad, muy excelente examen, licenciado. La verdad, le felicito y solo eso, licenciado. Muchas gracias, Nelson. Fíjense que cabalmente lo que él dice, por ejemplo, esa pregunta del concepto y la definición, yo sé que otros catedráticos se la han resaltado y pues muchos de ustedes, digamos, no observaron bien esa diferenciación y volvieron a cometer el error de confundir un término con el otro. Pero no veamos lo negativo, sino veámosle lo positivo. Yo les aseguro que de ahora en adelante ustedes no vuelven a cometer ese error. E inclusive, lastimosamente, tal y como lo dice Nelson, nosotros somos abogados y notarios, o ustedes están estudiando para tener esos títulos en este momento, pero posteriormente, pues ustedes ya van a tener ese título, ustedes ya van a poder ejercer el notariado, van a tener su oficina o van a trabajar en el estado, unos van a ser jueces, otros van a ser superintendentes, etcétera. O sea, hay una infinidad de mundo dentro de la administración pública que ustedes pueden ocupar. Otros van a litigar las distintas ramas del derecho. Ahora bien, desde este momento ustedes tienen que aprender a leer detenidamente los enunciados. Resulta que cuando ustedes estén revisando una demanda, cuando ustedes estén revisando una notificación, cuando ustedes estén revisando una resolución administrativa, cuando ustedes estén leyendo un expediente administrativo, se van a dar cuenta que muchas veces por un error o por una palabra se pueden caer, digamos, o se pueden dar malas interpretaciones o no podemos tener el resultado que esperamos. Les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo estaba revisando un expediente de un evento de licitación. Ustedes ya conforme vayan viendo derecho administrativo van a comprender un poquito más qué es esta situación. Bueno, el evento de licitación únicamente es mediante el cual se le adjudica o se le da algún negocio a un particular. Es decir, es un negocio entre el Estado y el particular. Resulta que ese procedimiento de adquisición lleva varias fases y una de las últimas fases es la entrega del producto, de la obra o del suministro. Fíjense que dentro de un contrato, dentro de ese contrato, digamos, que estaba dentro de ese procedimiento de adquisición, había una palabra incorrecta. Dentro de una de las cláusulas se establecía el término arrendamiento. Y esto no era un arrendamiento, sino que era una venta de unos equipos informáticos. Entonces, resulta que ese proceso estuvo a punto de fracasar
por esa palabra que tenía de más. Entonces, ¿qué sucedió acá? Alguien tomó la minuta de un arrendamiento y empezó a trabajar sobre esa minuta el contrato administrativo y resulta que se le olvidó quitar esa palabra. Entonces, ese pequeño término incluido dentro de ese contrato, lastimosamente, pues tuvo una repercusión, tuvo que hacerse una modificación de contrato solo en cuanto a ese término. Entonces, y les estoy hablando que el negocio administrativo era de unos cuantos millones. Entonces, imagínense, una palabra, la trascendencia o consecuencia que puede tener. Entonces, ustedes tienen que ser más analíticos. A veces nosotros nos vamos en el sentido de decir, bueno, es que venía, no está exactamente como usted lo puso, como usted lo enunció, pero recordemos que nosotros no vamos a estar analizando las cosas tal y como están preceptuadas, digamos, en algún documento, sino que nosotros tenemos que darle una interpretación muchas veces y como yo les he mencionado, bueno, no sé si a ustedes se los había dicho, pero a otros estudiantes, de que no memoricemos. El memorizar una situación o una definición tiene que ser posterior a que nosotros lo comprendamos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo les quito una palabra o les quito unas letras en alguna definición, pues ustedes, como ya lo han captado, pues es más fácil que ustedes puedan corregirlo o puedan, digamos, dar su punto de vista, ¿verdad? Entonces, no todo aprendan, no, o sea, no todo lo vayan asimilando como que puede ser literal. Ustedes tienen que siempre hacer un análisis. Les aseguro que en los casos que a ustedes les van a llegar de profesionales, nunca va a haber un caso similar a otro. Siempre van a haber pequeñas variantes. Entonces, eso también se los dejo a modo de que ustedes puedan aplicarlo a su vida académica, ¿verdad? A su vida profesional. Y entonces, ahora sí les doy la palabra a Cintia para que me cuente. Gracias, muy amable, licenciado. Tengo acá una que dice: el concepto de razonamiento es el siguiente: es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios. Es lo que estaba en el parcial. Y en el texto que usted nos envió, dice razonamiento, es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios. Y la tengo mala, yo puse verdadero y supuestamente la respuesta correcta es falsa. Ok, solo le voy a preguntar, Cintia, ¿cuál es la diferencia entre un concepto y una definición? Concepto es la idea, definición puede ser algo literal. Ajá. Por aquí me menciona Lisfer la descripción, las características ¿qué más podemos decir? Son los elementos fundamentales y no fundamentales de un objeto, de una cosa o una situación. En este caso, si yo en el mismo enunciado le estoy indicando que me diga el concepto de razonamiento. Entonces, el concepto de razonamiento es razonamiento. Por otro lado, hubiera sido distinto que yo les hubiera colocado ahí que me indicaran la definición de razonamiento, pero yo les indiqué ahí el concepto. No sé si me doy a entender. Es como que yo les dijera, mire ahorita, Ronald Josué Pineda, necesito que me dé el concepto de lógica jurídica. ¿Cuál sería su respuesta, Ronald? ¿O alguien más que participe? ¿Sería lógica jurídica, licenciado? Exacto. ¿Cuál es si yo les digo, díganme el concepto de Estado, ¿cuál sería su respuesta? Estado. Estado. Exacto. Entonces, ahora si yo les digo, defínanme Estado, ahí ya cambia la percepción de lo que les estoy enunciando. Entonces, ustedes ya vendrían y me dirían,
el Estado, Lick, es un ente soberano, el cual está constituido por una sociedad, por la población, por el ordenamiento jurídico, etcétera. Entonces, ahí estoy yo definiendo ese concepto como tal. Por supuesto, más adelante vamos a ver la teoría del concepto, que es el tema que nos continúa después de los principios, y ustedes se van a dar cuenta que tampoco es tan sencillo hablar del concepto. Sí tiene sus variantes, pero en este caso, lo que nosotros entendemos por concepto y definición, pues lo tenemos que aplicar a todas las materias. Entonces, ahí sí, digamos, ahí sí está incorrecta su respuesta, derivado de la explicación que acabo de mencionar. Gracias, muy amable. Ajá. Pero de igual manera, Cintia, para que usted se quede tranquila, hágame el favor de trasladarle las preguntas a César Andrés y pues las revisamos, no hay ningún problema. Gracias, muy amable, licenciado. Enedelia, por favor. Y me dice si pronuncié correctamente su nombre, porque... Sí, gracias, licenciado. Buenas tardes, así es mi nombre. Pues realmente yo saqué 18 en el parcial. Quizá tal vez en el momento no entendía cuando los compañeros decían el concepto y la definición, pero ahorita que usted ya lo aclaró, pues caigo yo en años anteriores que sí me lo habían explicado. La verdad es que en ningún momento recordé como eso, ¿verdad? Por el afán de contestar bien las preguntas, ¿no? Bueno, realmente las 6 preguntas que tengo malas, yo sí tal vez calcularía que en una sí está el error, como usted bien lo dice, ¿verdad? En esas 2 diferencias. Pero en una última, que yo recuerdo, viéndola también en el folleto, decía las funciones del lenguaje, que es donde está la extensiva, la directiva y la informativa. Pero a mí en el parcial me aparecía, son función extensiva, función directiva e informativa. Entonces yo ahí realmente me tomé un tiempo como para decir, ay, pero si no es extensiva, sino es expresiva. Entonces, o sea, yo me quedé con el asunto, ¿será que fue error del examen? Pero el asunto es que yo vine y la puse falsa porque sabía que era falsa, pues porque ese término cambiaba totalmente todo. Pero en la hora del examen me tiró como mala. Entonces me quedé así, entonces sí la tuve que haber puesto como. Entonces me quedó realmente esa duda, si realmente esos errores uno los tiene que realmente tomar en cuenta o de simple y sencillamente pues lanzarse, ahí sí que si te la sacan buena o mala, pues. Y yo sí estoy segura que yo sí sabía que era expresiva porque pues, clases antes lo había repetido. Entonces no sé qué pasó ahí realmente. Más que todo con esa pregunta que me quedó como la duda. Ah, ok. No, esa sí era falsa. A todas luces era falsa, ¿verdad? Porque eso es lo que les digo. Yo la puse falsa, pero a la hora de que me tiró, yo revisé las preguntas, me las sacaba mala. Entonces, por eso me quedé. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ok, pero ahí demás, digamos, pues, ahí sí hay una pregunta puntual y usted me envía sus datos a través de César Andrés y lo revisamos, si es que así lo calificó la plataforma. Este es digamos, a veces, fíjense que yo tenía un catedrático, yo creo que todavía da derecho penal, que hacía unas preguntas de falso y verdadero, pero fíjense que yo realmente prefería que me las hiciera directas mejor, porque era un falso verdadero demasiado engañoso, demasiado confuso, pero no como es, o sea, digamos, si esto lo ponemos en niveles, les puedo decir que este está en un nivel medio. Y prueba de eso es que la mayoría tienen buenas notas. Pero resulta que en los falsos y verdaderos casi que no se pueden dar esos errores. Por eso ustedes pensarán que es sumamente sencillo, pero siempre puede haber alguna variante. Entonces, en este caso, en Edelia, perdón. Maribel. ¿No? O le voy a decir Maribel mejor para más fácil. Entonces, pásenme sus datos con Andrés y lo revisamos con todo gusto, porque aquí sí hay un argumento y pues lo podemos revisar. Entonces, no hay ningún problema con eso. Ok, está bien, yo le mando más que todo el carnet para que revise, ¿no? Sí, por favor. Como les digo, ahí me queda una bitácora a mí en esas plataformas. Yo no sé si alguno de ustedes es maestro, pero ahí me tira a mí, por ejemplo, en el caso de su carnet, me tira las 30 preguntas y me indica
cuál fue su respuesta. Asimismo, me indica cuál fue el tiempo que se hizo, ¿verdad? Para responder. Entonces, ahí no hay pierde, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de las plataformas. Entonces, por eso no se preocupe. Las Pero notas entonces me ahí lo preguntan. tomaría yo como error realmente del sistema, o si fue como que sí. No, tendría que verlo primero, porque la respuesta era Ok, falsa. sí, sí. La Exacto, era respuesta falsa es porque falsa. no era Ajá, eso. Ajá. exacto. Ahora Right. habría que ver qué fue lo que usted respondió. Ok, está bien. Gracias, Ajá. licenciado. Fíjense que me preguntan sobre las notas. En el transcurso de mañana y pasado les voy a cargar su nota. En el sistema yo les permití a ustedes que después de la evaluación ustedes pudieran ver su nota. Entonces, me parece un poquito extraño que algunos me estén preguntando. Yo sé que la relación con las plataformas cuesta, pero ténganme un poquito de paciencia. Entre mañana y pasado, pues primero Dios ya les tengo sus notas. Lo que sí les digo es que la mayoría sacó muy buena nota. Entonces, ustedes tranquilos, ahí sí que vamos a revisar ahí. A mí no me salió la nota ese, pues al final de la plataforma había una opción donde decía ver puntuación. Pues algunos a veces porque tienen prisa, están haciendo alguna otra situación, pues a veces se saltan ese paso, pero ustedes no se preocupen. Si ustedes realizaron su prueba, ahí está el soporte digital donde me va a registrar, como le digo, cada pregunta, cuántos hicieron en el examen, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda al respecto? Buenas tardes, Hola Carolina, ¿cómo está? Gusto saludarla. igualmente. Bueno, mire, a mí lo que me pasa con estas cosas de falso y verdadero es que de veras entro en será cierto o no será cierto. Pero bueno, ¿verdad? Y lo que me aflige es el correr del tiempo. Entonces no sé si es, bueno, es una cosa así personal, me imagino yo, que no logro manejarlo, ¿verdad? Entonces me pongo tan nerviosa que ya no leo bien, ¿verdad? No, Pero bueno, solo era eso. Muchas muchas gracias por su gracias. tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Pues como les digo, ustedes tienen que acostumbrarse a cualquier modalidad. Les voy a poner un ejemplo de lo que nosotros normalmente hacemos en la vida y que a veces nos sacan de lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando yo estaba aplicando para algunos trabajos, resulta que yo estaba acostumbrado a que las personas que me estaban entrevistando siempre me preguntaban a mí sobre ciertos aspectos de mi hoja de vida. Entonces me decía, mire, ¿usted dónde trabajó? Va, perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Por qué razón ya no está ahí? ¿Cuántos años tiene ejercicio profesional? Etcétera, ¿verdad? Así me empezaban a preguntar todo sobre mi hoja de vida. Y digamos, de unas 10 entrevistas, 9 fueron de esa manera, en todo lo que llevo de mi vida. Pero resulta que hace como unos 5 años que estaba aplicando para un cargo en el estado. Resulta que de igual manera me hicieron una entrevista, pero mi sorpresa fue la siguiente. Cuando yo llegué me dijeron, mire, hábleme sobre su hoja de vida. Entonces, cuando a mí me dicen eso, pues yo realmente, yo me quedé un poco impactado y dije, bueno, ¿cómo le hago acá, verdad? Porque no es lo mismo adaptarse a una modalidad y que de un momento le cambien a otra, pero tenemos que estar, tenemos que sacar la casta en ese momento. Entonces, en ese ratito, pues, bueno, tuve que empezar a hablar. Ahí sí que mi orden lógico de mi vida académica y profesional lo empecé a enunciar, a exteriorizar, ¿verdad? Pero les digo, ¿por qué les cuento eso? Porque a veces no nos podemos encuadrar en un solo modelo de las cuestiones que tenemos en la vida, sino que tenemos que estar acostumbrados a lo que venga. Y recuérdense, ustedes en este momento me dirán, Elic tan exagerado y siempre repite lo mismo. Va, perfecto. ¿Qué es eso que repito siempre? Que ustedes en 3 o 2 años, si no mal estoy, van a estar examinándose para su técnico profesional. Y resulta que ahí
casi nada o pocas cosas les pueden preguntar por escrito. De ahí, todo lo demás va a ser de forma verbal, va a ser de forma oral. Entonces, cuando yo les digo, miren, participen en clase, pregunten, no es porque yo gano algo con esto. Bueno, por supuesto sí gano algo porque la clase es más amena, pero el beneficiado o quien va a tener ese producto final van a ser ustedes, porque cuando estén ahí que les estén preguntando en derecho privado, les estén preguntando en el área civil, en el área mercantil, en el área notarial, les van a estar haciendo interrogantes de forma verbal. Entonces, tristemente, dentro del sistema académico tenemos una falencia, porque todos los exámenes, ustedes ven, del primer al 10º semestre, casi que un 95% es de forma escrita. Y resulta que el examen es 100% oral, ¿verdad? Entonces hay un desfase ahí. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para esas modalidades. Y aquí, por ejemplo, ya es una muerte anunciada que les estoy dando yo. No muerte porque primero Dios ustedes lo ganan bien, pero ustedes ya saben cuál va a ser la modalidad de examen en ese momento. Entonces, tienen que prepararse. Entonces, les cuento estas situaciones porque es de tomarlo en cuenta en su vida. Entonces, en lo laboral eso me pasó y en lo académico también, ¿verdad? Ya tiene que empezar a hablar uno, tiene que empezar a definir, a saber qué es un concepto, porque imagínense que alguien en el examen les diga de primeras a primeras, ustedes examinándose en derecho civil y le dicen, mire, bachiller Selvin, dígame el concepto de derecho civil. Y empiezan ustedes ahí, el derecho civil es el conjunto de normas, principios, doctrinas, instituciones que regulan las relaciones entre particulares y particulares, etcétera. Entonces, lo primero que le voy a decir, yo le pedí el concepto, no la definición. Entonces, imagínense con lo más sencillo y empezar uno de esa manera. Entonces, sí tienen que ser muy cuidadosos con esos aspectos, ¿verdad? Y no solo irnos a la literalidad. Entonces, ¿alguna otra situación con este tema de las preguntas? Les pregunto. Yo creo que ninguna, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar desarrollando no el examen, sino que ya el contenido. La clase anterior, pues el licenciado Fernando Zapata inició a desarrollar lo que es la identidad. Es decir, la identidad como principio de la lógica y, por ende, de la lógica jurídica. Entonces, ahí mencionaba que una cosa o un objeto o una situación únicamente puede ser igual o idéntica a sí misma. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nos rodea y todos los pensamientos que nosotros tenemos o las ideas que tenemos de un aspecto únicamente es idéntico a sí mismo. Y veámoslo desde el punto de vista tradicional o cotidiano. Cuando alguien quiere tener un cumplido hacia ustedes o quiere, digamos, exaltar la personalidad que usted tiene o exaltar alguna virtud que usted tiene, le va a decir, es que usted es único. Usted es único y no hay otra persona como usted, no hay otra persona que es igual a usted. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos entender la identidad, de verdad, como algo único. Dos cosas, o decía o dice en el material que posteriormente les voy a compartir, mencionaba que habían 2 gotas de agua. Esas 2 gotas, no obstante que son gotas de agua, cada una tiene su propia identidad, cada una ocupa un espacio ahí sí que en la realidad es única, ¿verdad? Entonces, eso creo que ya lo tenemos bien claro. Ahora bien, esa identidad también se aplica a lo jurídico, se aplica a los temas legales que nosotros conocemos. Y entonces, toda esa situación nosotros debemos comprenderla de buena manera. Es decir, es definir bien lo que es la identidad, tener esa percepción de lo que significa. Bueno, ya al tener esa identidad,
Entonces, venimos y nos ubicamos en el principio de no contradicción. Ahorita no les estoy presentando porque no sé por qué motivo no me permite trasladarles la diapositiva. Pero posteriormente a ese principio de identidad, nosotros tenemos el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción me establece que dos juicios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Entonces me dirán ustedes, no le comprendo, Lick. ¿Qué significa eso? Significa que dos situaciones o dos enunciados no pueden ser verdaderos simultáneamente o a la vez. ¿Eso qué significa? Que necesariamente uno tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso. Bueno, ¿cómo lo evidenciamos, digamos, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista de la generalidad? Por ejemplo, yo no puedo decir que es de día y es de noche a la vez. ¿O será que sí puedo decir puedo enunciar yo esa idea? Es de día y es de noche a la vez. ¿Será que yo puedo enunciar que algo está claro, pero a la vez está oscuro? Ustedes dirán, miren, el Lick ya empezó a filosofar ahí. No, son cuestiones sumamente sencillas, pero que al final repercuten en lo que nosotros vayamos desarrollando en nuestra vida diaria y también repercute en lo que es nuestra experiencia laboral. Bueno, veamos qué otro ejemplo les puedo poner al respecto. ¿Será que puedo decir que todos los hombres son mortales y a la vez puedo decir que algunos hombres son mortales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que son válidos esos enunciados o no son válidos? ¿Qué opinan ustedes? No son válidos, licenciado. No, licenciado. No son válidos. Licenciado. Perfecto, no son válidos. Entonces, veámoslo desde un punto de vista más publicitario y más mediático. ¿Será que Ronald puede decir, fíjese que yo le voy al Real Madrid, pero fíjese que también le voy al Barcelona? ¿Será eso válido? O decir, fíjese que yo le voy al Club Comunicaciones, pero también le voy al Club Municipal. O un caso más sencillo, decir, fíjese que yo gané mi examen, pero perdí mi examen. ¿Será que eso es válido o no es válido? Claro que es inválido. Bueno, entonces nosotros debemos de enunciar y tener la idea que la lógica le da cobertura a este tipo de situaciones a través de sus principios o a través de sus postulados. Entonces, una cosa es o no es, pero no pueden ser, digamos, ambas cosas ser la misma o estar revestidas con la misma verdad. Una tiene que ser falso o una tiene que ser verdadero. Entonces, en ese ejemplo tan sencillo del examen, entonces no puede ser que haya ganado el examen y haya perdido el examen. Entonces, ¿qué sucede? Una de las dos tiene que ser verdaderas. Entonces, por supuesto, para definir esos enunciados, pues yo tendría que ir a una realidad fáctica y establecer, tal y como estábamos hablando hoy, el tema de los exámenes. Es decir, por ejemplo, alguien me decía ahí que no pudo ver su nota. Bueno, esta persona o este estudiante que está acá con nosotros, él tal vez sí podía enunciar eso, porque él no sabe si ganó o perdió, digamos, porque desconoce la nota. Pero los demás, digamos, que ya vieron su nota, que ya pudieron observar cuál fue el resultado de su prueba, pues ellos no pueden decir que ganaron o perdieron, o sea, que ganaron y perdieron. Es decir, tiene que haber solo una verdad. Bueno,
Yo creo que en términos generales entendemos ese aspecto de la no contradicción. Bueno, entonces me dirán ustedes, Lick, pero eso es básico, eso, ¿quién no lo sabe? Pero aunque ustedes no lo crean y ustedes no me dejarán mentir, que uno platicando con determinadas personas, a veces uno dice qué ilógico lo que me está diciendo o no tiene sentido común esta persona porque me está afirmando una situación, pero por otra parte me está negando la misma situación. Entonces, significa que ese pensamiento lógico que nosotros usamos en la cotidianidad también debe estar revestido de estos principios, es decir, algo tan sencillo que nosotros debemos utilizar siempre, ¿verdad? O diariamente. O sea, nosotros tenemos que tener claros de ahora en adelante que en todas las materias que nosotros superemos o las materias que nosotros tengamos que, digamos, pasar, ¿verdad? Por cuestión del pensum, ¿verdad? Ustedes saben que en todo solo puede ser A o puede ser B. Es decir, no pueden ser dos A a la misma vez. Uno tiene que ser A y el otro tiene que ser B. Digamos, estas variables se utilizan a manera de entender de una forma más sencilla estos principios. Entonces, el de identidad era que A solo puede ser idéntico a sí mismo. Entonces, A es igual a A. En cambio, aquí, A no puede ser B, ni B puede ser A, por este principio de no contradicción. Bueno, perfecto. Entonces, me dirán ustedes, bueno, eso sí ya lo entiendo, Lick, eso es en términos generales. Bueno, después, cuando ya tenemos entendido eso, ya nos vamos un poco al mundo de lo jurídico o al mundo de los imperativos. Entonces, es ahí donde me corresponde hablarles de lo que es la contradicción del imperativo. Recuérdense que cuando vieron la identidad, el principio de identidad, pues también hablaron del famoso imperativo, la identidad del imperativo. Aquí vamos a hablar de la contradicción del imperativo. Entonces, ¿qué sucede? En el material ustedes van a encontrar una oración que me indica que un mandato no puede, digamos, no puede indicar que se haga una situación o que se realice una acción y a la vez me indique que esa acción no se realice. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de mandato, pues acá a lo que se refiere más que todo es a una instrucción. Es decir, yo no le puedo venir a decir a Lisbeth, mire Lisbeth, por favor, o no por favor, porque en este caso es una cuestión de imperatividad. Entonces, mire, Lisbeth, por favor, contésteme el examen en 30 minutos. Y a la vez le digo, mire, Lisbeth, no me contesta el examen en 30 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estoy, digamos, girando o instruyendo de forma distinta. Entonces, ella me puede decir, bueno, entonces, ¿quiere que conteste el examen o no, o quiere que no lo conteste? Usted me tiene que indicar si lo hago o no lo hago. Entonces, es ahí donde entra la contradicción del imperativo. Ustedes solo pueden atender una directriz o un lineamiento que permita hacer algo o no permita hacer algo, pero no pueden existir dos a la misma vez. Ahora bien, como el término mandato, pues también tiene un significado como una institución jurídica del derecho notarial, del derecho civil, también lo podríamos mencionar, en el caso de que en realidad digamos, el encargarle una situación a una persona se vaya a formalizar a través de un mandato, significa que esa instrucción o esa delegación, pues va a tener un registro a través de una entidad estatal. Entonces, yo no puedo emitir un mandato para que esta instrucción o este asunto
lo atienda a esta persona, en este caso vamos a poner de ejemplo a María José, y por el otro lado también le voy a decir a Elizabeth que haga la misma situación. Entonces, no puede ser que ese imperativo lo esté designando a dos personas, es decir, hay dos verdades. Cuando a María José le pregunten, ¿y a usted quién le instruyó o bajo qué mandatos está actuando? Pues va a decir el mandato que me otorgó el licenciado Chitumol. Por otra parte, pues Elizabeth va a decir lo mismo. Entonces, acá no se pueden dar esas situaciones, sino que tienen que ser uno que le permita y el otro ni siquiera debiera subsistir, ¿verdad? Porque, es decir, ahí ya entro yo en una confusión. Entonces, ¿qué sucede? A eso nos referimos cuando hablamos de la contradicción del imperativo. Si yo le voy a indicar a esta persona, le tengo que indicar qué va a hacer, qué es lo que tiene permitido o qué no es lo que tiene permitido. Una de las dos situaciones. O no puedo delegarle el mismo mandato a dos personas distintas, ¿verdad? Sobre el mismo asunto, ¿verdad? Es decir, que se encuentren las mismas características, que tengan regulado el mismo objeto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esa contradicción? En este caso, ninguno de los mandatos tiene que ser obedecido. Si yo le digo hágalo y no hágalo, la consecuencia es que ese mandato, esa instrucción o esa directriz no debe ser atendida por la persona a quien estoy instruyendo. ¿Por qué? Porque no puede determinarse cuál de los dos es el que tiene que realizar. Nosotros sabemos que uno de los dos tiene que hacer, pero no puede hacer los dos a la misma vez. Entonces, ahí es donde no existe, donde no debe existir esa contradicción. Bueno, ahora cuando nos trasladamos a la contradicción de lo lógico jurídico, pues ahí ya estamos dentro del ámbito que más nos interesa a nosotros, y es el ámbito de la normativa, es el ámbito del derecho. Entonces, nosotros sabemos que dentro del derecho existen, digamos, ciertos cuerpos normativos, ciertos cuerpos legales, ciertas disposiciones. Bueno, perfecto. Es más, en algún momento platicaban con ustedes acerca de la famosa pirámide de Kelsen. Y pues ustedes en un pasaje de su vida académica, pues les dijeron, fíjense que para que a ustedes se les facilite más estudiar, hay una pirámide que la vamos a denominar Córiba. Entonces estaban las normas constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Bueno, perfecto, todos entendidos de esa situación. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo viene a aplicar esa contradicción de lo lógico jurídico? Resulta que venimos diciendo que no pueden haber dos verdades simultáneamente. No pueden haber dos verdades en un mismo momento. Entonces, ¿cómo pasamos o cómo trasladamos esta problemática al mundo jurídico, al mundo legal? Bueno, con algo tan sencillo. Es decir, no pueden existir dos normas jurídicas que se opongan. Es decir, no pueden existir dos normas en las cuales una me permita y la otra me prohíba. Entonces ustedes dirán, Lick, pero eso será posible que se dé, o en las situaciones legales, ¿será que eso se puede dar? Claro que sí. Y les hago la siguiente pregunta. Como a ustedes les gusta mucho el derecho penal, el derecho civil, los derechos humanos, bueno, si yo menciono el siguiente caso, bueno, no les voy a mencionar el caso, sino que voy a llegar de una vez a una conclusión y ustedes me dicen si eso es válido o es inválido legalmente. Juan es acusado del delito de homicidio y el resultado del proceso penal que él va a cursar para determinar su responsabilidad penal es el siguiente. Juan es culpable y Juan no es culpable. ¿Será que tiene un sentido lógico
esa conclusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que No, Juan licenciado. puede ser culpable y a la vez puede ser inocente si lo trasladamos al punto de vista legal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que eso es No, posible? licenciado. No es posible, o sea culpable o no, pero una de las dos no puede ser las dos a la misma vez. Exacto. Entonces, desde ahí vemos, y alguien me mencionó un término ahí bastante importante, las antinomias. ¿Ustedes saben qué es una antinomia? Conflicto contradicción. ¿Perdón? ¿Ofelia? Así Una es, contradicción. un conflicto, se contradicen. Perfecto. Entonces, una antinomia se da cuando dos normas se contradicen o dos normas se oponen. Entonces, eso significa que la lógica jurídica, digamos, sí tiene aplicación o tiene un sustento, digamos, dentro del ámbito legal. Entonces, ustedes miran, fíjense, Lee, que eso es muy, muy, muy poco probable que suceda. Y les voy a decir, sí, puede ser de que existan pocos ejemplos de eso, pero sí existen. Y al final, nosotros debemos recordar que las normativas que comprenden todo un ordenamiento jurídico, pues son emitidas por distintas entidades o distintos órganos. Y por aparte, quienes emiten normativas o emiten ordenamiento jurídico, recuérdense que son humanos y entonces los humanos tendemos a equivocarnos, ¿verdad? Los humanos podemos errar en alguna situación, entonces puede darse esa duplicidad, digamos, de una situación, pero que a la vista legal, pues tenga dos disposiciones distintas. Por ejemplo, digamos, el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien me recuerda qué me indica ese artículo? El artículo 5 de la Constitución Política. La libertad de acción. Ajá. La libertad de acción. ¿Y cómo puedo traducir, digamos, en términos comprensibles esa libertad de acción? Todo lo que pueda hacer que la ley no me prohíbe, ¿no? Ajá. O sea, usted puede realizar todo lo que la ley no le prohíbe. ¿Y cuál podría ser una antinomia o cuál podría ser una disposición que fuera contraria a ese artículo? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude con ese término? Bueno, si no veamos algo más sencillo y más fácil que ustedes lo capten. Dentro de nuestra Constitución, digamos, nuestra Constitución tiene rasgos de, digamos, de ser fundada en el respeto a los derechos humanos. Entonces, nosotros cuando empezamos a darle lectura a la Constitución, establecemos, ¿verdad?, de que hay un famoso bien común, ¿verdad?, que todos hasta tenemos bien definido qué es el bien común y lo aplicamos en cualquier cuestión que sea del derecho. Entonces, sabemos nosotros que existe ese bien común. Bueno, posteriormente, conforme vamos analizando la Constitución, encontramos un famoso artículo 2 dentro de la Constitución. Ese artículo 2 me establece que va a ser deber del Estado garantizar la vida de sus habitantes. Bueno, ahora bien, digamos, ese es un deber del Estado, garantizarle la vida a los habitantes. Pero resulta que en el artículo 18 nosotros encontramos ya
una normativa constitucional que me establece en qué casos no se puede aplicar la pena de muerte o a quienes no se les puede aplicar la pena de muerte. Entonces les pregunto, ¿será que ahí podemos aplicar este principio de no contradicción? Es decir, la contradicción de lo lógico jurídico. Si por una parte el Estado de Guatemala dice que o establece o tiene un deber de garantizar la vida de los guatemaltecos, de los habitantes, y por otro lado, pues aunque no me lo indique expresamente, sé que si a esas personas o a esos personajes que están ahí no le pueden aplicar la pena de muerte, significa que a los que no estén dentro de ese listado, sí se les puede aplicar la pena de muerte. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será que ahí existe una antinomia legal? ¿Será que ahí sí se aplica una contradicción de lo lógico jurídico o ustedes dicen que no? ¿Qué opinan? Como abogado, como futuros abogados y notarios, ¿qué opinan? Sigo esperando algún pronunciamiento. Licenciado. Ajá, por favor. De manera particular, yo sí veo que sí hay una antinomia, licenciado, porque independientemente de las personas, porque ve que ahí no se puede aplicar a los hombres de mayores de 65 años o a los ancianos y a las mujeres, pero independientemente son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué sí se puede aplicar a otras personas y a ellos no? Entonces yo Sí, lo pues, veo ya. que sí hay cierta... Digamos, más que todo, no es, ¿cómo les podría decir? No es para entrar, digamos, en conflicto de que si se aplica o no la pena de muerte, porque, bueno, algunos saben que es un tema que da mucha discusión y pues hay algunos que son partícipes, otros que no. Al final tampoco es que nosotros podamos decidir, sino que nosotros nos tenemos que limitar a lo que nos establece la ley, ¿verdad? Y la ley pues no solo tiene que establecer aspectos sustantivos, sino que también adjetivos, es decir, que si se va a aplicar una pena de muerte debe existir un procedimiento el cual esté de conformidad con el principio de legalidad. Acá lo que yo intento establecer o desde la panorámica que yo les estoy indicando es desde un aspecto axiológico de la Constitución. Eso significa que estoy intentando reflejar los intereses en valores de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, si nosotros lo vemos de forma sencilla, está diciéndome, pues yo apoyo la vida. Y por otra parte, o en el otro sentido, me está diciendo, apliquemos la muerte a quien no esté dentro de estos, o de forma general, apliquemos la muerte, la pena de muerte. Entonces, realmente, si lo vemos desde esa perspectiva, sí existe una contradicción. Entonces, o como Estado apoyamos la vida, o como Estado apoyamos la muerte. Entonces, desde esa perspectiva es lo que yo, digamos, quiero dejarles a entender o lo que yo quiero manifestarles en esta tarde. Por favor, Carolina. Me quitó las palabras de la boca, porque eso era precisamente lo que le iba a mencionar, ¿verdad? Bueno, en un lado dice, protejamos la vida y a la familia, y por otro lado dice, eliminemos a los que no son, bueno, que han cometido algún delito, ¿no? Pero también he leído en algún momento por algo que estaba trabajando, es la ley forestal, ¿verdad? En esta ley forestal le da permiso a las comunidades y a algunos propietarios a manejar las áreas que tengan a su disposición que sean boscosas, ¿verdad? ¿verdad? Pero en la Constitución dice que deben de protegerse esas áreas, ¿verdad? Entonces son dos leyes que se están contradiciendo, aparte de todas las demás que vienen a
aderezar este problema, ¿verdad? Que se contradicen entre ellos y las políticas que también se contradicen entre ellas, bueno, con tal de que es un universo de contradicciones todo esto, ¿no? Exactamente, entonces es ahí donde nosotros tenemos que sacar ventaja de esta situación. Entonces, así es. Por eso miren, y esa pregunta, ya le voy a dar la palabra a Aida. Esa pregunta de la pena de muerte, eso se los pueden preguntar en lo penal. Se los pueden preguntar en lo penal o en el área constitucional, y pues ustedes, antes de emitir un enunciado o de emitir una idea, tienen que pensar muy bien lo que van a decir, tienen que estar empapados del tema. Por supuesto, a mí no me compete hablar desde esta cátedra porque no es derecho penal ni tampoco es derecho constitucional. Eso pues ya les corresponderá indagarlo por su cuenta, y de esa manera pues ustedes lo van a comprender de mejor manera. Ahora bien, lo que sí yo quería reflejar era esos dos principios, ¿verdad? Esos dos valores que están en la ley. Entonces, por una parte protege un valor y por otra parte, digamos, también protege el otro valor, que si nosotros lo vemos desde la realidad, pues son totalmente opuestos, la vida de la muerte, hablando siempre desde un aspecto práctico. Por favor, Aida. Buenas tardes, Lick. Solo con un ejemplo, creo que es un ejemplo clásico que siempre le ponen a uno sobre las antinomias en la Constitución, que es que ninguna ley es superior a la Constitución, y luego en el 46 dice que el derecho internacional en materia de derechos humanos es superior al derecho interno. Excelente, muchísimas gracias. Y por supuesto, lo que dice Aida, pues tiene la razón, pero es tema de discusión y es un tema que jamás los abogados se van a poner de acuerdo, es un tema que jamás los politólogos ni los internacionalistas se van a poner de acuerdo. Entonces, hay una discusión respecto a la interpretación de ese famoso artículo 46. Por supuesto, ahí la salida, digamos, es de que todo lo que corresponda en el ámbito de derechos humanos, pues puede ser superado, ¿verdad? A través de convenios y tratados internacionales, pero también vemos por otra parte esta situación que me manifiesta Aida. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá es tratar de aplicar estos principios, pero sin olvidar que nosotros también tenemos nuestro punto de vista y pues nosotros tenemos que ser analíticos y críticos de lo que nos estén exponiendo. Entonces, es una situación que da para interpretar, pero ahí ustedes pueden decidir, ustedes con sus argumentos, siempre y cuando tengan sus argumentos. Por favor, Carolina. Pero esto del artículo que mencionaba Aida, recuerdo que en algún momento lo solucionó la Corte de Constitucionalidad diciendo de que sí, que ninguno iba a ser superior, pero a las normas en la Constitución y los tratados y en derechos humanos, pero superiores al derecho ordinario, a las leyes ordinarias del país, no a la Constitución en sí, sino que se refiere a reglamentos, normas y todo lo demás, es superior a esas, no a la Constitución. Pero ya ¿Saben qué sucede? El problema con ese tipo de situaciones es de que cuando hablamos el término de derechos humanos es sumamente amplio. Para mencionar, digamos, cuáles son esos derechos que a mí me asisten solo por el simple hecho de ser humano, pues yo puedo mencionar un montón y puede ser que algunos ni siquiera estén regulados, pero al final mi derecho humano también es expresarme, ¿verdad? Es manifestar mis sentimientos o lo que uno anhela. Entonces, cuando entramos al ámbito de los derechos humanos, créanme que es bastante complejo, no es tan sencillo como lo vemos. E inclusive, digamos, si regresamos al tema de pena de muerte, resulta que puede ser, les voy a decir de esa manera, puede ser que Guatemala esté como miembro de alguna convención donde se tenga como finalidad de erradicar la pena de muerte.
O puede ser de que Guatemala haya firmado un tratado internacional en la cual pues no se puede aplicar la pena de muerte a los Estados miembros. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿será que ahí, como me dice Carolina, ¿será que ahí sí está al mismo nivel que la Constitución, está abajo? Pues es una cuestión que ustedes tendrán que interpretar. Son posturas que ustedes como futuros juristas deben asumir. Aquí me menciona Renata que se aplicaría también para el derecho de trabajo, ya que se aplica el indubio pro operario. El indubio pro operario, pues prácticamente podríamos decir que es un principio tutelar del derecho del trabajo y entonces se puede aplicar a lo más beneficioso al trabajador o al empleado. Podemos mencionar también, si nos cambiamos de materia, en el derecho penal, que se le va a dar la interpretación a la normativa penal, digamos, cuando exista, digamos, alguna discusión o alguna diferencia, se le va a dar la que sea más beneficiosa o la que favorezca al reo. Entonces también tenemos el indubio pro reo. Entonces hay, digamos, ciertas, digamos, problemáticas con las normativas que se pueden solucionar a través de estos principios, pero porque eso es tal y como estamos viendo aquí, para los principios de la lógica, eso no es correcto, eso no es válido, eso no debiera aplicarse. Ahora bien, dentro de las normativas, pues podemos encontrar algunas soluciones, ¿verdad? En este caso, gracias por el aporte, Renata. Es decir, ahí puede haber un problema de interpretación porque dos normas pueden estar regulando alguna situación o puede ser de que la regulen de forma parcial una y de forma parcial otra, pero la misma legislación me indica, mire, si sucede esto, usted tiene que aplicar la que más favorezca al empleado, la que más favorezca al sindicato, etcétera. Entonces, hay algunas normativas. Pongamos otro ejemplo, que lo voy a hablar de forma general, es más que todo solo para que comprendamos la idea. El artículo 39 constitucional, si no mal recuerdo, regula lo que es la propiedad privada, es decir, ese derecho a disponer de las personas dentro del marco legal. Ahora les pregunto a ustedes, ¿se recuerdan ustedes qué es la expropiación? Ese artículo, si no les soy claro, no me recuerdo ese artículo, pero ¿se recuerdan qué es la expropiación? Lo mismo de que por razones de utilidad colectiva se puede expropiar alguna propiedad privada. Igual como que cae en contradicción con el artículo anterior, que sería el 39. El de la expropiación sería el artículo 40. Entonces, aquí se aplica el principio de que, se me olvidó el nombre del principio, pero donde lo general sobre lo particular, lo que más beneficia a la mayoría. El interés superior. Ese, correcto, gracias. Entonces tenemos por ahí un principio particular y tenemos un principio de interés particular y un principio de interés general. Entonces, ¿qué aplicamos ahí? Por una parte me está diciendo, fíjese, señor guatemalteco, ya sea habitante o ciudadano guatemalteco, pues usted va a tener derecho a gozar de su propiedad privada. Es decir, si usted con los medios apropiados y los medios idóneos, pues usted obtuvo X cosa de manera legal, pues usted puede disponer de eso. Hablamos de un bien inmueble. Pero por otra parte me dice, bueno, pero resulta que si por necesidad colectiva o necesidad social existe la necesidad de quitarle ese bien a usted o de prácticamente podría ser despojarlo de ese derecho, pues entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si desde esa perspectiva podemos evidenciar, digamos, ciertas antinomias. Tal vez no son tan claras, pero sí podemos ver que legalmente se pueden dar. Veamos un punto un poco más profundo. Y creo que hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy.
¿Recuerdan ustedes que hay un artículo también de la Constitución? No lo tengo presente, pero habla de la irretroactividad de la ley. Creo que está en el 13 o 12 por ahí. O ustedes me indican si tienen su Constitución a la mano. Es el 15. ¿Perdón? Es el 15. Bueno, por ahí estaba. Entonces no estamos tan perdidos en el manejo de la ley. Bueno. ¿Ustedes se recuerdan que en el 2011 aproximadamente se emite una famosa ley de extinción de dominio? ¿Se recuerdan? Bueno, y si no se recuerdan, eso les van a preguntar en el examen, también apréndanlo bien. ¿Cuál es la finalidad de esa ley de extinción de dominio? ¿Se recuerdan? Bueno, si no se recuerdan, igual tienen que estudiar esa situación. Bueno, lo que trataba esta ley de extinción de dominio, ¿cuál era su objetivo? Era despojar de algunos bienes a personas que, digamos, se hayan enriquecido ilícitamente. Por supuesto, este punto es bien clave en lo que es la extinción de dominio, que digamos, tiene cierta autonomía, porque no depende totalmente de un proceso penal. Bueno, perfecto. Entonces, ahí ustedes, conforme vayan viendo derecho penal, van a ingresar un poquito más a lo que es la extinción de dominio. Si es que lo abordan, porque les digo, no es un tema que es puramente penal, sino que tiene cierta autonomía o es un proceso que tiene cierta especialidad. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que a través de la extinción de dominio, pues podría despojarse a algunas personas de algunos bienes que hayan adquirido en el pasado. Entonces, si nosotros ponemos esas dos situaciones, nos podríamos poner a pensar, ¿qué sucede si la ley no se puede aplicar retroactivamente? Entonces, ¿por qué en este caso sí? Entonces, eso puede, digamos, representar en este momento una ejemplificación de lo que puede ser una antinomia. Por supuesto, van a encontrar igual ustedes diversas teorías, diversas posturas, pero si nos vamos al sentido amplio y digamos desde una panorámica general, consideraría yo que sí hay una contradicción al respecto. Entonces, ¿será que se puede o será que no se puede? Un postulado de ellos está en una norma de carácter constitucional y la otra se encuentra en una norma de carácter ordinario. Por supuesto, como les menciono, siempre bajo interpretaciones y como dirían los abogados, para no meternos a clavos, salvo mejor criterio, ¿verdad? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será que ahí también existe una cuestión de contradicción o será que es evidentemente claro? Entonces, yo creo que son puntos que podemos analizar, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos cerrar este punto como tal, entonces debemos nosotros recordar que este principio de no contradicción debe manifestarse en todos los ámbitos legales y especialmente en las normativas que están contenidas o que incorpora cada rama del derecho. ¿Eso qué significa? Que dos normas no pueden oponerse a una misma situación. Es decir, una de las normas tendría que ser de aceptación legal y la otra no. Entonces, es allí donde podemos manifestar el principio de no contradicción, específicamente en el ámbito jurídico. Y como les mencioné, esto puede llegar hasta aspectos un poco más procesales, como establecer
que una persona es culpable y a la vez establecer que esa misma persona no es culpable. Entonces, en el ámbito legal, eso no debe tener una validez. Es o no es, ¿verdad? Pero no es y es. Entonces, yo creo que estamos claros con esa explicación del principio de no contradicción. Inclusive, pues usamos algunas normativas que actualmente están vigentes y que del análisis de todo el ordenamiento jurídico creo que podemos encontrar muchas más, ¿verdad? Pero esos creo que eran los ejemplos más claros y entonces, bajo esa circunstancia, creo que damos por finalizada la clase para hoy. Entonces, acá, imagínense, aquí yo acabo de decir una contradicción porque acabo de decir, creo que vamos a terminar la clase y realmente sí la voy a terminar. Entonces, o es creo o sí la voy a finalizar. Entonces, para que quede ahí como un adicional de la explicación de hoy. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Pasen una feliz tarde. El miércoles no sé si voy a poder estar con ustedes, pero si no está el licenciado Fernando Zapata y continuemos con los contenidos. Posteriormente, pues también les voy a hacer llegar las diapositivas y el material, así como lo hicimos en el primer parcial. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, cuídense bastante. Gracias, licenciado. Linda tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.